¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de su canal Matemáticas 100%. Vamos a ver las ecuaciones logarítmicas. ¿En qué consisten y cuáles son los métodos de resolución? Una ecuación logarítmica es aquella en que la variable aparece como argumento o base de un logaritmo. Existen diferentes métodos para resolver este tipo de ecuaciones. Entre uno de ellos se encuentra el reducir la ecuación logarítmica hasta tener un solo logaritmo en uno de los miembros y un número constante en el otro. La segunda estrategia comprende o corresponde en reducir la ecuación hasta tener un logaritmo a cada lado de la ecuación. Acompáñenme en este video, vamos a ir desarrollando uno a uno estos métodos. Una de las estrategias para resolver ecuaciones logarítmicas es reunir un solo logaritmo en un miembro de la ecuación y una cantidad constante en la otra. Para poder unir un logaritmo con otro, hay que basarse en las propiedades de los logaritmos, puesto que cuando dos o más logaritmos se están sumando, provienen del logaritmo de un producto, y cuando dos logaritmos están en una resta, provienen del logaritmo de un cociente. Lo propio, si delante de algún logaritmo hay alguna constante, significa que viene del logaritmo de una potencia. Vamos a analizar nuestros logaritmos. Acá tenemos tres logaritmos, dos de ellos se están sumando y uno está restando. Eso significa que estos dos primeros logaritmos, sus argumentos se pueden unir en una multiplicación, mientras que el tercero, al tratarse de una resta, se convierte en el logaritmo de un cociente. Vamos a unirlo entonces en base a nuestras propiedades. Tenemos logaritmo de un producto, ya que se suman, y logaritmo de un cociente porque los logaritmos se están restando. Bien, vamos a ello. Tenemos logaritmo, mantenemos la base, en este caso como no está escrita, es base 10. Y los dos argumentos cuyos logaritmos se están sumando los anotamos en producto. 3 por x más 4. Y el logaritmo que está restando, su argumento pasa de cociente o división, dividido entre 2x. De esta forma hemos reunido estos tres logaritmos a uno solo, y al otro lado de la ecuación tenemos el número 1. Hemos reunido un solo logaritmo en el primer miembro y un número en el otro. Luego, en base a la definición de logaritmo, recordemos que el logaritmo tiene una base, tiene un argumento y tiene un valor, un exponente. Este logaritmo es posible porque la base elevada al argumento, en este caso el argumento x, es igual al número y. Por definición de logaritmo, en notación exponencial podemos convertir una expresión logarítmica en una exponencial. Si identificamos esos tres elementos, aquí tendremos que su base, la base es 10, tenemos que nuestro argumento es la expresión encerrada en el cuadro verde y tenemos que nuestro exponente es 1. En base a ello entonces tenemos que la base elevada al exponente es igual al argumento o viceversa. El argumento es igual a la base elevada al exponente. ¿Cierto? Entonces vamos a utilizar el argumento, es decir, 3 por x más 4 sobre 2x es igual a la base, en este caso 10, elevada al exponente. El exponente es 1. Con eso, fíjense que hemos podido desaparecer el logaritmo de esta ecuación y proceder a su resolución como una ecuación cualquiera. En este caso tenemos una ecuación de primer grado, la vamos a resolver como tal, eliminamos el paréntesis haciendo propiedad distributiva. Vamos a distribuir y tendremos 3 por x, 3x, y 3 por 4, resultado más 12. En el denominador tenemos la expresión 2x. En el segundo miembro de esta ecuación tenemos 10 elevado a la unidad, que sigue siendo 10. Bien, de esta forma hemos iniciado ya la resolución. Vamos a continuar. Como hay fracción, acá hay un común denominador implícito que sería 1. Del número 10 sacamos el común de toda la ecuación, que sería 2x.
Vamos dividiendo y multiplicando. 2x dividido entre 2x es 1. Y 1 por la expresión del numerador se mantiene la misma cantidad. 3x más 12. En el segundo miembro tenemos 2x dividido entre 1, 2x. Y esa expresión se tiene que multiplicar por su numerador, que es 10. Bien, ya tenemos ahí sin denominadores la ecuación. Vamos a multiplicar la cantidad pendiente. Tendremos 3x más 12. Y ahora veamos lo que sale de esta expresión. 2x por 10. El resultado es 20x. Y 20x va a pasar al primer miembro con signo cambiado, o sea, menos 20x. En el segundo miembro no queda nada, es decir, 0. Bien, reducimos términos semejantes. Acá tengo dos términos en x, 3x menos 20x, reduciendo menos 17x. Y nuestro buen amigo 12, que se encuentra sumando, lo pasamos al segundo miembro a restar. En el otro lado, entonces, anotamos menos 12. Finalmente, despejamos esta variable. Podemos hacer ley de signos, menos por menos más. Y el valor de x va a ser igual a positivo 12 sobre 17 avos. Y acabamos de calcular el valor de la variable de esta ecuación logarítmica. Vamos con un segundo ejemplo. Tenemos en esta ecuación dos logaritmos que se están restando. ¿Cómo puedo unir dos logaritmos que se están restando y tienen la misma base? Pues provienen del logaritmo de un cociente. También tenemos que observar que delante del primer logaritmo hay un producto, es decir, que este 2 está multiplicando al logaritmo y por propiedades lo podemos retornar a el exponente del argumento. Entonces vamos a hacer ello primero, luego vamos a unir estos dos logaritmos como logaritmo de un cociente, puesto que la operación que los separa es una resta. Al mismo tiempo tenemos que saber que cuando una ecuación tiene decimales, si es posible intercambiar ese decimal por una fracción, se lo puede hacer. El equivalente de 0,5 es en fracción 1/2. Entonces vamos a resolver esta ecuación. Vamos a subir este 2 a el exponente por propiedad de logaritmos. Le voy a dejar el video acá abajo para los que se perdieron las propiedades. Tenemos entonces logaritmo en base 25 de x y 2 que estaba de producto sube de potencia elevado al cuadrado. Bien, seguimos copiando, menos logaritmo en base 25 de 25 menos 4x, cierro paréntesis, igual, en el otro lado 0,5 o ahora su equivalente 1/2. Bien, ya tenemos los logaritmos listos para poder unirlos de acuerdo a la operación que los está separando. Como es una resta, hemos dicho, proviene del logaritmo de un cociente, es decir, que el primer argumento, o sea, x cuadrado, va a ir al numerador, mientras que el segundo argumento, 25 menos 4x, al denominador. Coloco un solo logaritmo, logaritmo en base 25 del numerador que contendrá x al cuadrado, mientras que en nuestro denominador el segundo argumento, que es 25 menos 4x, igual a la expresión del segundo miembro, 1/2. Bien, de esta forma hemos reunido, si gustan pueden colocar paréntesis, es indistinto, pero tenemos un solo logaritmo en el primer miembro y tenemos un número en el otro. En base a la definición de logaritmo, como hemos mencionado en el ejemplo anterior, el argumento x es igual a la base elevada al exponente y. Identificamos esos tres elementos en nuestra ecuación y tendremos el argumento, en este caso esta expresión, el argumento x, tenemos el exponente y tenemos la base 25. Entonces, por definición de logaritmo, anotamos el argumento x cuadrado sobre 25 menos 4x
es igual a la base, en este caso 25, elevado al exponente, que es 1/2. Bien, aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis para poder continuar. ¿Qué significa el exponente 1/2? Hemos visto en las propiedades que un exponente fraccionario corresponde a una raíz, es decir que nuestro 25 elevado a 1/2 significa raíz de 25, cuyo índice es el denominador de esa fracción que va del exponente, es decir, raíz par o raíz cuadrada. Y el numerador viene de exponente de la cantidad subradical. Entonces, al decir 25 elevado a 1/2, estamos diciendo raíz cuadrada de 25, es decir, que esta expresión equivale a 5, su raíz cuadrada. Bien, vamos a continuar con la resolución. Entonces tenemos x al cuadrado sobre 25 menos 4x. Y en el segundo miembro, la raíz cuadrada de 25 es 5. Tenemos acá ya la expresión, sacamos el común denominador a esta ecuación con fracciones. Como el 5 se supone denominador 1, nuestro común denominador es simplemente 25 menos 4x. Dividimos estas dos expresiones, 25 menos 4x entre 25 menos 4x es 1, y 1 por x cuadrado, o sea, su numerador, mantenemos x al cuadrado. Igual en el segundo miembro, tenemos la misma cantidad dividido entre 1, el resultado sigue siendo 25 menos 4x, que hay que multiplicar por su numerador, que es 5. Bien, desaparecemos este paréntesis haciendo propiedad distributiva. Vamos a multiplicar los primeros, tendremos x al cuadrado igual 25 por 5, 125. Luego multiplicamos el siguiente y tendremos 25 o 5 por menos 4x menos 20x. En esta ocasión no es una ecuación de primer grado, sino una de segundo grado. ¿Qué quiere decir? Que vamos a resolver ya sea por el método de factorización o por el método de la fórmula general. Vamos a primero pasar los términos al primer miembro. Tenemos x cuadrado. El término en x, que es negativo, pasa con positivo más 20x, y 125, que es positivo, pasa con negativo menos 125 igual 0. Como podemos ver, es una ecuación cuadrática completa, tiene los tres términos y corresponde, según el primer término cuadrático, a trinomio de la primera forma. Así que lo vamos a factorizar. Factorizando el trinomio, abrimos dos paréntesis, repartimos el término cuadrático, que es x cuadrado, x para cada paréntesis, copiamos el primer signo, en este caso positivo, y hacemos ley de signos para el segundo paréntesis, más por menos, menos. Voy a buscar dos números que multiplicado me den 125, y como son signos diferentes, restado me tenga que dar el segundo término, es decir, 20. Dos números que multiplicado den 125 y restado me den 20. A ver, 25 por 5. Recordemos anotar el número mayor primero. 25 por 5, 125, y 25 menos 5 es 20. Bien, una vez factorizado, el segundo miembro hay 0. Desglosamos cada factor en una pequeña ecuación. X más 25 igual 0 y x menos 5 igual 0. Primera solución tenemos menos 25, puesto que pasa con signo cambiado. Y la segunda solución que tenemos es más 5. Son nuestras soluciones parciales que luego deben pasar por un proceso de verificación. Verifiquemos. Bien, los resultados parciales que hemos obtenido son menos 25 para x y 5. Si tomamos en cuenta que la variable x está formando parte del argumento de un logaritmo, hay ciertas condiciones que tanto el argumento como la base de un logaritmo deben cumplir. Por ejemplo, que no existe el logaritmo de números negativos. Si colocamos en nuestra calculadora aquí al costado, logaritmo de menos 100, por ejemplo, y cerramos paréntesis,
veremos que el resultado no es posible sacar. ¿Por qué? Porque no hay logaritmo de números negativos, es decir, que no hay exponentes que hagan que se condicione el signo de la base de un logaritmo en específico. Lo mismo pasa cuando colocamos el logaritmo en una base negativa. Por ejemplo, logaritmo de en base menos 3 de 9. Anotamos igual, es un valor que no es posible calcular. Entonces, tomando en cuenta estos criterios, debemos considerar que en nuestra respuesta, al ser sustituida en la ecuación original, no debemos contener logaritmos de números o bases negativas. Así que si reemplazamos el primer valor que hemos sacado, que x vale menos 25, en nuestra ecuación original notamos que en el primer logaritmo tenemos un argumento x, es decir que acá al ser reemplazado por el valor tendremos logaritmo de menos 25, un número negativo. Eso hace que nuestra primera respuesta no cumpla con la igualdad, es decir, descartada. Mientras que si reemplazamos la segunda solución, en este caso la que hemos sacado, que es 5, tomamos en cuenta que al ser reemplazado en ese mismo sitio, un 5 positivo no da un valor imposible de calcular, ¿no es cierto? Es simplemente logaritmo de 5, lo cual es muy coherente con nuestro ejercicio, no hay ningún problema. Y cuando pasamos a sustituir en el segundo argumento, x vendría a ocupar el lugar de 5, 5 tendría que multiplicarse por 4, lo cual nos da 20, y 25 restarse con 20, lo cual nos da un valor de 5, también un número positivo. Es decir, el único valor que hace cumplir la igualdad, en este caso, es 5. Para los que no han comprendido a cabalidad el razonamiento del segundo valor, que es 5, vamos a sustituir cabalmente en nuestra ecuación original. Tenemos 2 logaritmo en base 25 de x, cuyo valor tenemos acá, hemos calculado 5, menos logaritmo, estamos copiando, en base 25, entre paréntesis anotamos el argumento que es 25 menos 4 por x, x vale 5, 5 por 4 es 20, cerramos paréntesis, igual 0.5. O sea, un medio. Bien, ahora vamos a calcular el valor del primer miembro. Tenemos 2 logaritmo en base 25 de 5 menos logaritmo en base 25 de 25 menos 20, lo cual nos da un valor de 5, igual 0,5. Se supone que para que se cumpla la igualdad, este valor, los dos logaritmos, nos tiene que dar como resultado 0.5. Vamos a ver. Tenemos nuestra calculadora, anotamos logaritmo en base 25 de 5. Recordemos que delante de este logaritmo hay un 2, como lo podemos observar acá. Entonces, 2 logaritmo de 25, adelantamos en la calculadora, menos logaritmo en base 25 de 5. Anotamos igual. Y el resultado es un medio o su equivalente 0.5. Entonces ya tenemos el valor de toda esta expresión, cuyo valor es 0.5, al igual que el segundo miembro. Por eso decimos que el valor obtenido, 0,5, es el que verifica nuestra ecuación o nuestra igualdad, y no así el menos 25, puesto que su valor no es posible determinar. De esta forma, entonces, al concluir con los dos resultados, debemos verificar cada uno de ellos para ver cuál cumple la igualdad y cuál no. Vamos con el ejemplo número 3. Tenemos una ecuación con 3 logaritmos, 2 de ellos se están sumando y el tercero está restando. Eso significa que 2 argumentos se van a multiplicar y el tercero, cuyo logaritmo está restando, va a pasar a la división dentro del argumento con un solo logaritmo. Tenemos entonces logaritmo en base 4, los 3 logaritmos que los vamos a unir a un solo logaritmo. Anotamos logaritmo en base 4 de los argumentos que se van a multiplicar y dividir dependiendo de las operaciones de sus logaritmos. Los primeros
sus logaritmos se están sumando, por tanto, esos dos se han de multiplicar. X, que es el primer argumento, por el segundo argumento, que es x menos 1. Cerramos paréntesis. Y el tercer logaritmo, que está restando, su argumento pasa a una división. Es decir, 2x lo anotamos como división en el argumento. En el segundo miembro tenemos el valor de 0. Ya hemos reunido un solo logaritmo en un lado de la ecuación y un valor constante en el otro. Por definición de logaritmo, el argumento x es igual a la base elevada al exponente. Nuestro argumento, nuestra base y nuestro exponente. Bien, por definición de logaritmo, anotamos en notación exponencial el argumento x por x menos 1 sobre 2x es igual a la base elevada al exponente. La base claramente es 4 elevada al exponente, que en este caso es un 0. Bien, todo número entero se supone denominador 1. Además de eso tenemos acá un número elevado a 0. Todo número elevado a 0 da como resultado 1. Bien, como tenemos una fracción en este caso, vamos a sacar nuestro común denominador. Común denominador 2x. Otra estrategia también para deshacerse de una fracción en una ecuación es simplemente multiplicar en cruz. Es decir, numerador con denominador, para que lo vean mejor, numerador del primer miembro con denominador del segundo miembro y viceversa, denominador del primer miembro por numerador del segundo miembro. Vamos a hacer esto para que tengan mayor conocimiento de las estrategias de resolver ecuaciones. Multiplicamos el numerador por el denominador del segundo miembro. Al ser 1 el denominador, se mantiene la cantidad del primer numerador. Tenemos x por x menos 1 y en el segundo miembro tenemos 2x por el valor de 4 elevado a 0, que es 1, es decir, 2x por 1, 2x. Bien, desaparecemos este paréntesis, multiplicamos x por x al cuadrado y x por menos 1 menos x. 2x que está sumando o positivo pasa al primer miembro con negativo 2x y nos quedamos en el segundo miembro igual 0. Esta es una ecuación de segundo grado debido al exponente 2 que posee una de las variables. Y tenemos acá dos términos semejantes que los podemos reducir. Reduciendo tendremos x al cuadrado, vamos a anotar acá la línea para dividir, x al cuadrado y reducimos estos dos. Menos x menos 2x tenemos menos 3x. Todo esto igualado a 0. Bien, es una ecuación incompleta de segundo grado. Como en ambos términos se está repitiendo la variable x, podemos factorizar. Factor común, x, y dentro del paréntesis anotamos el valor que nos queda. X cuadrado dividido entre x, x, menos 3x dividido entre x a 3. Cerramos paréntesis, todo esto igualado a 0. Bien, cada factor lo igualamos a 0. El primer factor que está de azul es x igual a 0. Y el segundo factor que está de negro, x menos 3 igual 0. Del primero ya está despejado, mientras que del segundo tenemos que x es igual a 3. Y tenemos los dos posibles resultados, x0 y x3. Ahora lo que queda es verificar si cada uno de ellos cumple con nuestra ecuación original. Vamos a hacerlo mentalmente, puesto que no es necesario mucho hacer un procedimiento en esta verificación, sino más bien un análisis. Recordemos que, según los datos que sacamos en nuestras calculadoras, no existe logaritmo de números negativos. Por ejemplo, un menos 6 no hay. Tampoco existe el logaritmo de 0. Vamos a ver, tampoco hay.
Y como tenemos en nuestros resultados un valor de 0 como resultado, tenemos que ser bien cuidadosos con este último aspecto. Si reemplazamos los valores de x en nuestra ecuación original, tenemos que tener cuidado que no nos quede un valor negativo o nos quede un valor igual a 0, como es el caso del primero. Si reemplazamos x en este primer logaritmo, tendremos logaritmo de 0 en base 4, lo cual no es posible calcular. A ver, vamos a verlo, logaritmo en base 4 de 0. Presionamos igual y no existe resultado. Por tanto, concluimos que el primer resultado no corresponde al conjunto solución. Mientras que el segundo, x vale 3, vamos a ir sustituyéndolo en cada uno de estos. Vamos a tener logaritmo en base 4 de 3, un número positivo, no hay problema. Si x es reemplazado en este valor, sería 3 menos 1, 2, un número positivo, tampoco hay problema. Y si x es reemplazado acá, sería el logaritmo de 2 por x, o sea 3, y 2 por 3 es 6, un número positivo. Entonces, no tiene ningún impedimento el valor x3 para cumplir con nuestra igualdad. Por ello que nuestro único resultado, a pesar de haber obtenido 2, nuestro único resultado que cumple la igualdad es x igual 3. Hasta acá el primer método de resolver ecuaciones logarítmicas. Nos vemos pronto en el siguiente video donde aprenderemos un método más. Hasta luego.